Entonces, el punto que quiero comentarles ahora tiene que ver con lo que ocurre con el manejo de la salmuera, entendiendo que la salmuera tiene un alto contenido de iones. Voy a saltar un poco, disculpen. Estos son los contenidos de Cerro Pabellón. Esto es pozo de producción, pozo de reinyección. Estos son la conductividad que tiene. La conductividad es una medida directa de la cantidad de iones, ¿ya? Es decir, por ejemplo, para poner en contexto a los que no son tan técnicos en esto, por ejemplo, el agua de mar tiene 35.000 ppm, 35.000 miligramos litros de iones, cloruro de sodio, sulfato, todo eso. Si uno le mide la conductividad, puede llegar a una relación lineal entre esto. Normalmente el factor para el agua es 0,8. Si yo divido en 0,8 los ppm o los miligramos litros, que es lo mismo, voy a llegar a una conductividad que se expresa en micros. Eso no está bien, ese es micro Siemens centímetro, micro Siemens centímetro, ¿ya? No es milisiemens, eso es muy alto, 32.000 es agua de mar, así que eso es micro Siemens, no está bien explicado eso ahí, ¿ya? El caso de Cerro Pabellón, esto sale a 32 milisiemens, 32.000 microsiemens centímetros, es conductividad, y producto de las precipitaciones y todo, fíjense, claramente la solución que se devuelve no es la misma, tienen hartas precipitaciones. Por eso le decía que la legislación establece que se devuelve igual, no es el caso, ¿ya? Pero no voy a meter en eso. Lo importante es que es una salmuera que es como agua de mar a la larga, ¿ah? Tiene alta salinidad, por tanto, se van a incrustar cosas. La diferencia es que en alta temperatura. Entonces, esta en alta temperatura en realidad no precipita lo que uno ve normalmente en el caso del agua de enfriamiento. Estamos hablando de 35, 40 grados, hablamos de precipitaciones de calcio, hablamos de dureza de agua, los que trabajan con sistemas de enfriamiento, porque estamos a alta temperatura y por tanto todo lo que es CO2 no está, pues se disolvió, la solubilidad del CO2 se pierde. Puede que haya un poco. Lo más complicado son las sílices. Y esto se va incrustando porque tú estás trabajando en un sistema saturado, termodinámicamente esto tú lo flasheas, llega a equilibrio, siempre está en punto de saturación. Si le sacas agua, va a precipitar, ¿ya? Y estos son los puntos de precipitación tanto en tuberías, ¿cierto? En este caso en el sistema de expansión, en todo lo que es, en este caso, esta planta lo usa directo, aquí obviamente se me va a incrustar la turbina, el vapor, que no, aunque se vaporiza, igual se arrastra unos pocos iones, no tanto como lo que viene originalmente, pero siempre hay iones. Y todo lo que es intercambiador, sobre todo lo que es el tema de sílice, ¿ah? Eso es lo que ocurre. Esto es un trabajo que se hizo en la Universidad de Chile, hay una memoria específicamente para el Cerro Pabellón, probablemente ustedes la tienen y la conocen. Estudió todo lo que es la geoquímica para ver cómo tratarlo y les puedo decir que la geoquímica que establece la relación entre los iones y lo que se va formando, si bien puede ayudar a predecir, hay una variable que no está considerada que tiene que ver con las mineralogías. O sea, no es lo mismo tener azufre como azufre elemental que como un óxido de azufre o como un compuesto complejo de azufre. Es importante conocer las mineralogías. Y hoy, ya que me preguntaba por tecnologías, existe una tecnología que se llama QuEMSCAM, que en el caso de la minería la usamos sistemáticamente para todo lo que es el tema de lixiviación, flotación, y en el caso de acá, por lo menos Cerro Pabellón, no he visto. Yo sé que hacen estudios mineralógicos en otros lugares, normalmente el estudio mineralógico dice qué especie mineral tengo, normalmente se puede hacer con difracción de rayo X, que es como la clásica, pero lo que yo recomendaría es el uso de los QuEMSCAN. En Chile está instalado, está comercialmente, yo lo ocupo normalmente para estudiar las mineralogías y en mi caso lo estudio para estudiar, por ejemplo, temas de lixiviación, bajo qué condiciones, qué ocurren con los minerales, qué especies minerales hay. Si les interesa este tema, también me pueden contactar, pero yo abordaría primero qué especies se están precipitando antes de entender mucho la geoquímica. No sé si alguno de ustedes está viendo este tema específico en Cerro Pabellón o quiere comentar al respecto. ¿Alguno de ustedes está viendo el tema de las incrustaciones y el tema de especiación geoquímica en la salmuera?
¿Nadie está viendo esto? Parece que no. Ok, ¿ya? Entonces, raya para la suma, no tan solo hay que estudiar los iones que tiene la solución, ¿ok? Los iones, son los iones, los elementos, ¿ya? Sino también los precipitados que se forman. Solo para poner en contexto, pueden hablar, mira, en Antofagasta hay contaminación de arsénico o plomo. Sí, pero no es lo mismo que uno tenga plomo metálico que un óxido de plomo o un sulfuro de plomo. Si uno no conoce bajo qué forma mineralógica está, no la puede tratar ni puede saber cómo se formó. Ese es como el resumen. ¿Ah? Y eso es válido para cualquier cosa que usted haga. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, este caso más extremo, son tuberías, no tengo la referencia, hacia acá está la referencia, pero está muy pequeña, no la alcanzo a leer. Estas son incrustaciones mucho más extremas. Entonces, lo que yo les propongo o les comento es que uno toma este mineral y lo analiza, tanto por difracción de rayos X o por Quantscan, para saber qué moléculas tengo, más que elementos. Ese es el mensaje. Ahora, ¿por qué estamos preocupados por las incrustaciones? Esto ocurre en el tiempo y sobre todo a alta temperatura, porque hay corrosión, hay daño estructural, se rompen los tubos, se rompen los intercambiadores, se rompen los sellos, empezamos a perder fluido geotermal, solamente por tema de corrosión. Esto es un caso muy, muy extremo, pero ocurre en el tiempo. Eh, en la medida que se achica el diámetro, ocurre una cosa que llamamos la pérdida de carga, es decir, hay fricción y por tanto tenemos menos flujo, y si tenemos menos flujo tenemos menos capacidad de proceso. Después, no en esta condición, pero en condición previa, cuando recién empieza todo las incrustaciones, ahí para los que estudiaron ingeniería de procesos, ciertos mecánicos, químicos, ambientales, ¿sí? Ingeniería de procesos, nos recordamos cómo se transfiere el calor se transfiere en un equipo donde hay una diferencia de temperatura, la medida logarítmica, hay un coeficiente de transferencia de calor y un área de intercambio. En la medida que esto se va ensuciando en el tiempo, uno va perdiendo la capacidad de transferir calor y puede llegar a un extremo que pierde capacidad tanto en los condensadores, los aeroenfriadores, en el vaporizador y cada vez va perdiendo eficiencia porque se va incrustando las tuberías. Uno puede agregar antiincrustantes, ¿cierto? Puede tener otra tecnología de materiales, pero algo con que tenemos que vivir y casi diría que es el punto crítico, sobre todo en geotermia. La geotermia está limitada principalmente, como veíamos acá, por todo lo que es precipitados de sílice. Eso es como lo más crítico. Y fíjense, esto ocurre porque en alta temperatura, fíjense, en alta temperatura, la solubilidad de los componentes de silicio, por ejemplo, y otros componentes de estructuras cristalinas como cuarzo, ¿cierto? 150 grados, de hecho están trabajando entre 150 y 170 grados, la solubilidad está en el orden de ppm. Cualquier cosa que esté sobre estos ppm va a precipitar. Entonces tienen bastante precipitación. Yo sin conocer su caso les puedo decir que ustedes también tienen bastante precipitación de sílice, ¿sí? Aquí, orden de magnitud, ¿cierto? Un ppm es lo mismo que decir que un miligramo litro para la conversión de unidad. Y eso es lo que está ocurriendo. En el caso de los carbonatos no es tan grave porque, a no ser que tengan magnesio y calcio, pero como están en alta temperatura, todo lo que es CO2, el CO2 ya se desorbe, está en forma gaseosa. Así que es menos complejo eso. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende dónde estamos apuntando con esto? Perdón, no caché. Te dejo. ¿Aló? ¿Hay un audio abierto ahí o una consulta? Ya parece que está en audio abierto. Porque alguien de ustedes me explicó, Adrián, que quería saber un poco más de las incrustaciones. No sé si la persona que pidió esto, para ahondar un poco más lo que estamos viendo, ya lo comentaron nomás, entonces. Bueno, estos son los contenidos de Cerro Pabellón que fueron obtenidos de una memoria, creo que 2018, ¿ya? Donde justamente vemos que los contenidos asociados al sílice son bastante altos, están sobre el punto de, fíjense acá, estamos en esta condición a 170 grados, estamos sobre el punto de, no sé, está sonando un teléfono ahí, está sobre el punto de saturación, por tanto precipita, y es lo que ocurre. Eh, la forma de atacarlo, pueden usar membranas cerámicas en alta temperatura, hay algunos trabajos por ahí.
También en el caso de que si ustedes tuvieran magnesio, calcio como precipitado, pues hay que analizarlo, se puede inyectar CO2. El CO2 lo precipita antes de que esté disuelto. ¿Ah? El CO2 ayuda a precipitar, uno puede inyectar CO2, porque el CO2 no está solubilizado, ¿ah? Por la temperatura. Y el otro cambio pH pues, es un poco más complicado dado los flujos que manejan. ¿Ya? Esa es la forma de controlar para desplazar lo que es sílice y ese tipo de precipitado. Mirando esta tabla, y aquí recuerdo que en su momento nos acercamos a Engie, en su momento nos acercamos, porque alternativamente a usar el fluido geotérmico para obtener energía eléctrica, hay elementos de interés. Si se dan cuenta, justamente hay cantidades interesantes de litio. Acá hay 63 miligramos litros de litio, ya viene disuelto. Rubidio, cesio, nosotros trabajamos con cesio. Cesio es un elemento que se ocupa que lo produce una sola compañía para producir un fluido para prospecciones petroleras, ¿ah? O para, en el caso de ustedes, para prospectar pozos. ¿Ah? El compuesto se llama sulfo molibdenato de cesio, que es un líquido que se ocupa para sellar pozos, ¿ah? Para hacer prospección, y lo produce solamente una compañía en el mundo. Así que en su momento también trabajamos con esto. Aquí hay una fuente de cesio en las piscinas de extracción de litio, no las piscinas, las plantas de producción de carbonato de litio también generan bastantes, de hecho son 10, 20 ppm, ustedes tienen más. Entonces hay otros elementos que le podrían dar valor. El detalle técnico, como también les comenté en su momento, es que usar estos elementos en teoría altera la química, por tanto no estarían cumpliendo la norma de Senna-Geomin. No obstante, la norma Senna-Geomin ya está más alterada que bastante más, porque ya cambiaron de 32 a 23. ¿Ah? O sea, ya definitivamente está cambiado eso. Entonces aquí, pensando en nueva oportunidad de negocio, hablamos de valorización de elementos estratégicos. Ese es como lo que podemos concluir de esto. ¿Ok? Siguiendo acá, les quiero ahora pasar a otro tema, comentar lo que dejamos Cerro Pabellón de entalpía, de alta entalpía, y entramos a alternativas tecnológicas en media entalpía, ¿ah? Considerando principalmente que en el sur de Chile, asociada a la actividad volcánica, hay varias fuentes, ¿ah? que califican para esto. Este fue un trabajo de investigación que se hizo. La verdad, estábamos explorando el ciclo orgánico Rankine, que es el que ustedes ya vieron y utilizan en el caso de Cerro Pabellón, y el ciclo de Calina, que es un poco distinto, ocupa amoníaco. ¿Ah? Uno ve en literatura que es más eficiente que el Rankine, ahí se hizo bastante publicidad. Nosotros tomamos el caso 2016, 2017. Básicamente este es el ciclo Rankine que ustedes han visto, ¿cierto? Con evaporador, turbina y condensador. El ciclo Calina parte del líquido, hace una regeneración, integra un poco más, funciona con amoníaco, y la literatura establece que para el caso de media entalpía, aquí estamos hablando bajo los 150, es más eficiente. Entonces acá el mensaje es que más que quedarse con la literatura es tener claridad conceptual bajo qué condiciones se evaluaron los circuitos. Y ciertamente uno no podría comparar un circuito con regenerador y sin regenerador. Y aunque no lo crean, esto aparece en los papers, no se están comparando del mismo modo. Por tanto, cualquier comparación tiene que ser en iguales condiciones de circuito, y un poco el espíritu de esta parte del curso es ver todas las posibles configuraciones. En este caso nosotros tomamos el ciclo Rankine con el ciclo orgánico, ya les explico qué fluido utilizamos. Acá está justamente el caso isopentano. Esto es lo que pasaría en el caso de que ustedes ocuparan mismo concepto de planta Cerro Pabellón, pero con entalpía más baja, con 120 grados, con 110 grados, con energía geotérmica un poquito más baja. ¿Ah? Y acá, básicamente, por estas modificaciones en circuito, si se dan cuenta, les recuerdo que el área del trabajo, aquí pasa a ser un trapezoide, que tiene mucho más área, eso es lo que dice la teoría, y por tanto estamos hablando de una eficiencia del orden de comparativamente 8%, 4%. Les reitero que estas eficiencias son así, son bajas, porque estamos trabajando en baja temperatura. En el caso Cerro Pabellón, estamos hablando de 150 grados a 20 bar, ahí están llegando de orden 12, 13% de eficiencia, dependiendo si tienen o no integración de calor y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces el ejercicio que está acá, que les quiero mostrar,
de qué forma abordamos un problema de comparación de ciclos termodinámicos en cosas que son tan diversas, y para eso utilizamos la herramienta Aspen HYSYS, que es un software comercial. Hay otra alternativa, para empresas es relativamente caro, la licencia está como en $100.000, nosotros tenemos licencia académica, podemos hacer estudio, pero no consultoría. Hay otras opciones de programa que, de ser necesario, los podemos comentar posteriormente con las personas que tengan interés. En el caso particular, trabajamos con dos fluidos, con N-pentano, isobutano, y esta temperatura que está en el orden de la media entalpía, y justamente la configuración sin recuperación con recuperación, llegué nuevamente con las presiones de operación que tienen que ver con el fluido elegido y la temperatura que estamos utilizando del fluido geotérmico. ¿Ok? Muy esquemáticamente, este sería el esquema, que ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Que tiene la misma evaporación de Cerro Pabellón, pasa por turbina, hay una etapa de recuperación de calor, ¿cierto? Con un recuperador, hay un condensador. Esta es una de las configuraciones que utilizamos. Después del condensador, el fluido se vuelve a reinyectar, ¿cierto? Perdón, aquí esto se reintegra acá y se reinyecta al pozo. Esto es muy esquemático. Este es el ciclo de Kalina. El ciclo de Kalina, la diferencia técnica que tiene el ciclo de Kalina es que uno juega con qué fracción del vapor saturado que sale de la turbina, ¿sí? Lo ocupa para reintegrar, y este da un grado de libertad. La verdad, da más flexibilidad desde el punto de vista operacional. En este caso particular, ciclo Kalina se ocupa con amoníaco, ¿ah? Podría usarse también con otro fluido orgánico, pero solamente para que ustedes visualicen que hay varias formas de hacer uso de energía térmica, y en este caso de energía térmica de media entalpía. ¿Ok? Ahora esto, acá está el monito, esta cosa funciona gracias a que podemos simularlo en un software que es un software, como les digo, comercial, industrial. Las plantas de proceso, plantas de oxígeno, probablemente plantas geotérmicas, no lo he visto. Es muy conocido este programa, se llama Aspen HYSYS. La ventaja es que tiene ya predefinido como 10.000 componentes, debe tener unos 30, 40 años en el mercado, partió como Aspen, por separado HYSYM. Lo interesante es que todo lo que son propiedades termodinámicas, los modelos, sobre todo cuando son mezclas, están súper estudiados, están los datos, son consistentes. Usted corre su Aspen HYSYS de una planta de oxígeno, por ejemplo, en China, y la ve, evalúa acá en Chile, da los mismos resultados. Entonces ya he avanzado mucho. La misma herramienta permite hacer integraciones energéticas, ¿okay? Es automáticamente, y para lo está presente acá de ingeniería comercial, el mismo sistema está conectado a una base de datos y te da CAPEX y OPEX que uno necesita para evaluar proyectos. Entonces la gracia es que uno puede evaluar circuitos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicimos? Tal cual, vamos al circuito, a la turbina, acá están las condiciones de operación. Este es un esquema, le cuesta un poco mirarlo, pero están todos los datos, ¿sí? Del circuito orgánico. Después, perdón, esto que está acá, esta configuración que lo hicimos acá en la universidad, lo evaluamos con datos de una planta, una planta de ciclo orgánico, se llama Chena, en Estados Unidos. Mismo ejercicio que funciona con media entalpía, mismo ejercicio se hizo, se simuló todo el circuito de Kalina en Aspen HYSYS también, en todas las condiciones, y ahí se usó la data operacional de una planta que está en Islandia, que funciona con ciclo Kalina, funciona con estas temperaturas bajas comercialmente. Aquí no estamos hablando de una investigación científica. Nuestro interés siempre es tener una visión industrial del proceso. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá o no? ¿Alguna consulta? Don Ricardo Espinosa, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Ya? Ahora, lo que les voy a comentar es válido para cualquier software. En realidad yo soy del área de ingeniería de procesos, son más de los fierros, más tarros. Hay muchas cosas corriendo en el mercado. Uno ve unos gráficos súper bonitos, con colores, fluidodinámica.
se ha desarrollado bastante, tenemos computación clúster, funciona todo súper bien, pero si esto no se valida con datos de planta, no tiene ningún sentido, ¿ya? Los modelos aguantan todo, se va a ver bien, pero siempre hay que tener la precaución de validarlo. Por eso mismo, nosotros nos dimos el trabajo de pescar estas simulaciones y vimos los errores a las distintas etapas, ¿sí? Comparando con nuestro sistema que se implementó para simular una planta de ciclo Calina y otra planta de ciclo orgánico, casos reales, planta operando en el mundo, y nos damos cuenta que la eficiencia térmica, ahí nosotros estamos sobreestimando en un 5% de error respecto al real. Y eso tiene que ver con las pérdidas. En las potencias de las bombas, ahí en el caso de Chena nos caímos, seguramente no teníamos mucha claridad de la tecnología de bombas que están usando, seguramente son bombas más eficientes. Nosotros usamos las bombas estándar de la base de datos de Aspen. No obstante, todavía, porque esto, ¿cuánto contribuye? ¿Cuánto contribuye? Estamos hablando de las bombas que reinyectan, ¿cierto? Las bombas que inyectan al evaporador y al recuperador. ¿Ah? En cuanto a potencia neta generada, eso es que es lo más importante, el error es súper bajo, la predicción fue súper buena, y el flujo de refrigeración que tiene que ver con los condensadores también. Entonces, acá como norma, todo lo que hacemos siempre tiene que ser validado con datos, que fue la parte más difícil, encontrar datos de operación. Y aquí es importante justamente colaborar con la industria, porque podemos ir mejorando todos estos modelos, todas estas formas de poder comparar tecnologías. ¿Ok? Entonces aquí, de nuevo, solamente el espíritu acá es mostrar una metodología que nos permite comparar, por ejemplo, el uso de geotermia de media entalpía con otras tecnologías. Esto se podría poner, por ejemplo, si quisieran ver tecnología, la misma tecnología Cerro Pabellón, trabajarla en instalar una planta con menor temperatura, 120 grados, ¿qué pasaría si? ¿Ah? Ese mismo esquema con la experiencia que se tiene de Cerro Pabellón. ¿Ok? Bueno, esta tesis está, también gustoso se las puedo compartir, es de dominio público. De hecho, creo que Ivania Novakovic trabaja con ustedes, ¿no? Ivania está en Engie ahora, ¿no? Que estuvo en Tractebel, después estuvo prestada en Engie y ahora está con ustedes, ¿no? ¿Lo ubican? ¿Un ingeniero químico? ¿A alguien le suena? Ivania Novakovic. ¿No le suena? Sí, creo No, que está en... ¿ya? Me da la impresión que está en... Le voy a preguntar, pero o pasó por Engie y trabajó en algunos proyectos con ustedes. aquí estamos en el profe. Ah, en él. Ah, perdón. Yo, pero yo fui a Engie una vez y ahí vimos el tema de la planta geotérmica. ¿Qué relación hay entonces? Ahí me perdí. Estoy seguro que fui al edificio de Engie y ahí conocí al Capetti. ¿O estoy No, no, perdido? pues en él es Capetti, Guido Capetti, en él, Ah, ya, porque yo fui al edificio en Santiago. Santa Rosa, o el que está Sí, al yo fui. Sí, fui. Ahí en estuve en él. su oficina. Sí. Ah, ok, en él. Ya. Bueno, independiente de eso, esto ni un problema en compartirlo en el dominio público, solamente mostrarle que aquí se hicieron muchas simulaciones a distintas presiones. Les recuerdo que la presión asociada a la temperatura, aquí con el ciclo Calina está este reciclo que yo le hablaba de esa válvula. Sin entrar a lo técnico, la ventaja de esta simulación en Aspen es que uno puede ver distintos escenarios de operación, ¿ya? Y aquí vemos la eficiencia. Las eficiencias, de nuevo, son bajas porque estamos trabajando en baja temperatura. Yo con eso quedo contento del curso. Si dimensionan que la eficiencia se determina por la ecuación de Carnot en temperatura en grados Kelvin por 1 menos la temperatura de baja sobre la de alta. Con eso ya tenemos claridad de eficiencia y poder conversar independientemente de qué ciclo termodinámico es. Puede ser una máquina diésel, puede ser el mismo vehículo, ¿ah? El mismo concepto. En el caso de la refrigeración es un poquito al revés. Ahí tienen ustedes eficiencia que se llama como el ciclo de eficiencia, que creo que lo voy a mostrar, pero no estoy seguro todavía, porque a lo mejor mucha información. Da 200%, 300%, porque tú le metes energía para generar transferencia de calor, ¿ah? Pero les voy a hablar un poquito de la bomba de calor. La bomba de calor es un poco distinto el cálculo, pero también funciona con un cociente de temperatura. Es idéntico, ¿ah? Por la definición termodinámica de trabajo y calor transferido. Esa es un poco la idea, ¿ya? Pero efectivamente logramos acá ver distintas eficiencias. Después nos pasamos a la temperatura, evidentemente no hay nada que hacer, sube. Acá se cae evidentemente por un tema del reciclo, pero fíjense que es sensible,
que sensible es este circuito, cómo yo lo muevo con la integración energética, ¿ah? Porque aquí hay un bypass que se hace, ¿cierto? Sin entrar todavía a lo técnico, el mismo circuito, pero yo cambio cuánto flujo paso uno al otro lado con la integración energética. Y afecta significativamente la eficiencia del proceso. Y si después ponemos la foto, aquí de nuevo, siempre es súper importante, me refiero a poner la foto donde estamos parados respecto de otras plantas. Entonces acá, por ejemplo, hasta el N-pentano nos dio súper bien, que es el caso de ustedes. ¿Ah? Acá hay otras plantas, está la planta esta de Islandia, acá están los distintos ciclocalinas. ¿Y qué fue lo interesante? Que no era verdad lo que planteaban en los papers de que el ciclocalina era mejor. Lo que pasa es que era una comparación, no en la misma base. ¿Ah? El ciclocalina perdón, el ciclo ranking no tenía el recuperador de calor. Entonces el recuperador de calor hace la diferencia. Entonces estaban comparando peras con manzanas. Entonces aquí un poco la reflexión es que cada vez que uno lee un artículo, asiste a un curso, es importante tener clarito la configuración. Por eso hice un esfuerzo en buscar distintas posibles configuraciones que no tan solo es válido para las plantas geotérmicas, sino la generación con ciclo ranking en general. ¿Ya? Entonces acá nos dio efectivamente que el ranking con ORC sigue funcionando muy bien, ¿ah? Y eso es lo que se ocupa, y el Calina, como que ya le perdí credibilidad, ¿ah? Era pura publicidad. Esa fue la conclusión más relevante. Si uno aquí ya hace una comparación un poquito ya más en tabla, las presiones a que se opera, a iguales condiciones de recuperador, ¿cierto? Esto tiene que ver con los flujos, necesito más flujo, eso sí es verdad, más flujo, doble carga en fluido que estoy moviendo en el circuito de la turbina. No obstante, la potencia generada, ¿cierto? Las potencias generadas relativas en dos condiciones es más eficiente, porque aquí incluye bombeo, incluye el enfriamiento, incluye todo. ¿Ah? Esa es la gracia que tenemos al usar este tipo de programa. ¿Ah? Ahora, si eso hacemos mejora a lo que incluso algunos de sus colegas discutían hace un rato atrás, efectivamente siempre vamos a tener fuga en los intercambiadores de calor. Estos son los intercambiadores de placa, fíjense que son distintos los multitubulares, tienen esta rugosidad para generar turbulencia, son súper compactos y la gracia es que tú los puedes abrir y hacerle mantención muy fácilmente. Es mucho más fácil hacerle intercambiadores de placa a la mantención que a los multitubulares. ¿Ah? Y los multitubulares siempre van a tener el problema de la unión en los cabezales. Esto con las continuas dilataciones, se rompen estos empaques que tienen y dificultan la operación y tienen pérdidas de fluido. ¿Ah? La incrustación la vamos a tener siempre, porque ya estamos trabajando sobre todo por el lado de la salmuera, por el lado del fluido orgánico es limpio, no le pasa nada. ¿Ah? A menos que tengan fuga, estos se fugan por estos empaques, normalmente son de Vitón, yo amo el Vitón es súper resistente, he trabajado hasta con yodo con Vitón, funciona súper bien, funciona a alta temperatura, así que a ojos cerrados Vitón como empaque. Siempre tener el tema de incrustación, acá se hace una mantención, la verdad es que uno puede tener un equipo en paralelo, los que proveen los equipos de intercambio de placas son los Alfa Laval, a ver, ¿qué más está? Alfa Laval, hay otro más, Alfa Laval y APB Flow el mismo, APB Flow Alfa. Pero Alfa Laval como el más conocido, muy compacto, ¿ya? La incrustación, ya mencioné un par de cosas respecto a los tratamientos. Hay que hacer un estudio mineralógico de lo que hay acá. Las opciones son con control de pH, ¿sí? Con inyección de CO2. Yo me iría a una tecnología un poco más osada, con todo lo que se ha aprendido de membrana, todo lo que es osmosis inversa. Hay una versión de la misma membrana cerámica. Uno de los proveedores que hace harto desarrollo es una empresa japonesa que se llama Toray. Ellos están haciendo harto desarrollo. No he visto aplicaciones en geotermia, lo que sí he visto aplicaciones, por ejemplo, en las torres de enfriamiento. En las torres de enfriamiento, cuando usted tiene la purga, lo que va a botar, esa purga uno la bota porque se acumulan muchos iones cada cierto tiempo, tiene que uno eliminar esa purga. El problema es que se acumulan sulfatos y ahí quedamos sobre normativa
en sulfato para descarga en río, nos genera un problema. Una opción tecnológica es usar membrana, por ejemplo la electrodeionización capacitiva, que es específica para sulfato, que por ejemplo, no sé si ustedes también son parte de, pero me recuerdo en San Isidro, efectivamente tienen un problema de sulfatos no resueltos, descarga río fuera de norma, y una opción usar membrana. ¿Ya? Entonces, como se ha desarrollado tanto las membranas de osmosis, tenemos plantas de osmosis desaladoras a un costo de $1,2 el metro cúbico, ¿ah? Incluido CAPEX y OPEX ahí para los comerciales. También hay desarrollo en membranas cerámicas, en la industria más química. No lo he visto, no he andado, creo que hay un par de papers ahí en tema geotermia, pero sería interesante hacer una incursión por ese lado. ¿Ah? Uno, mejorar los intercambiadores de calor, una tecnología más eficiente, como la que estoy describiendo acá. Eh, eh, Tratar las soluciones con membrana en alta temperatura para reducir incrustaciones y aumentar la vida útil de los equipos. Y después ya un poco más osado, en el caso de los fluidos limpios, lamentablemente no les puse un ejemplo, existe una tecnología que se llama la PHE. Los que están viendo la parte un poco más técnica, los PHE se llaman los Printed Heat Exchangers, que son equipos muy, muy compactos para fluidos limpios. ¿Cuál es la gracia? Que el volumen, el tamaño, se reduce prácticamente a un 10%, de lo tradicionalmente que un intercambiador de calor. De nuevo, si alguien quiere un poquito más de información de los PHE, para fluidos muy limpios, como el caso del pentanol, creo que es una muy, muy, muy buena opción para hacer integración energética. Más que los de placa, porque la de placa siempre tiene el problema acá de los empaques. En el caso de los PHE, esto viene en un bloque sólido. En el caso de las plantas de oxígeno, como Air Liquide, Linde, de Frentonte integrado, porque hay un caso mucho más crítico de la integración energética. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Hablo un montón de cosas? No hay comentarios. Ok. Les mencioné los heat pipe. Los heat pipe, en corto, es un tubo, una tubería, un tubo que está sellado por ambos extremos. Puede tener 1 metro, puede tener diámetro. El caso que yo les comentaba del trabajo que revisamos de una empresa en Japón que ocupa heat pipe para extraer el calor del pozo geotérmico directamente, y aquí quiero insistir en esto es un tubo que está sellado, no tiene nada, es un tubo solo. ¿Qué es lo que tiene por dentro? Por dentro tiene un fluido que es capaz de evaporarse a la temperatura donde usted lo está insertando. Usted tiene que elegir un fluido que se evapore a 150 grados, todo eso. Entonces, ¿cuál es la gracia? Si usted conecta esta parte de abajo del fluido al punto caliente, el evaporador, esto se evapora internamente, sale vapor, y por el otro extremo, usted con otro intercambiador, porque esto es desmontable, aquí es sólido, puede colocar esto puede servir para enfriar, como aeroenfriador, o puede servir para extraer directamente el pozo geotérmico, que fue lo que analizamos. Acá esto cuando condensa, al condensar se forma líquido, pero mire qué interesante, vuelve a la base, no por gravedad, sino por succión capilar. ¿Ya? Y esto ya existe comercialmente. A ver, el rango de temperaturas va desde plantas nucleares, donde el fluido que se evapora y condensa es cloruro de potasio, una sal, un ion, ¿cierto? Por alta temperatura, o aplicaciones criogénicas, donde el fluido que usted tiene es un nitrógeno, ¿ya? Y también hay casos de estudio en geotermia. Entonces, los heat pipe en su momento también nosotros desarrollamos una tecnología y la quisimos patentar, pero descubrimos que ya estaba patentada para torres de enfriamiento con heat pipe, ¿ya? O sea, ya que hablábamos de tecnología, esta tecnología es súper eficiente y muy limpia. Yo acá tengo equipos para hacer pilotos a pequeña escala, me compré unos kits para experimentar, y solamente para que tengan el feeling de esto,
Esto está hecho con cámara termográfica. Acá está el heat pipe. Este heat pipe que está acá, uno lo puede sacar de un computador, ¿ya? Y fíjense que si yo coloco una lámina de cobre idéntica al heat pipe, esto es un poco plano, el heat pipe ustedes pueden buscar, acá tiene el radiador, si yo lo conecto a una taza de agua caliente, a los 10 segundos alcanza 70, muy alto, alcanza casi 70 grados, mientras que el tubo de cobre gradualmente va transfiriendo calor. Si se fijan acá, todavía a los 48 minutos todavía no alcanza. O sea, estamos hablando de coeficiente de transferencia de calor muy rápido, es muy eficiente porque funciona con vaporización. ¿Ah? Entonces, si usted está en el área de innovación, en el área tecnológica, le recomendaría incursionar lo que se ha desarrollado en relación a los heat pipes. ¿Okay? Nosotros utilizamos este equipo de intercambio experimentalmente con estos coeficientes de transferencia de calor que es súper alto. Para evaluarlo, aquí está solo el resumen, evaluamos Kalina con heat pipe y sin heat pipe. En general, para el caso de estudio, con los datos que tenemos, deben entender que esta información la obtenemos aquí a nivel de la universidad, no es lo mismo que una empresa privada que puede contratar para obtener datos un poco más precisos. Justamente comparamos ORC con heat pipe, se hizo la evaluación de una planta estándar, esto está en una memoria, pero aquí simplemente ver el ejercicio que para el caso de la instalación de esta planta en Tolhuaca, que ahí también se explica en la memoria por qué elegimos esa zona, que está en Temuco. Le mostré en la slide pasada, ¿cierto? Que eso fue lo que elegimos. Aquí se hace la evaluación, no nos da el negocio, el BAN nos da negativo, requiere un cofinanciamiento y eso es factible si nos acercamos a energías renovables, pero aún así sale muy cara la tecnología, aún requiere un poco mejora, pero como les digo, esto fue evaluado con los parámetros y factores que nosotros manejamos, se puede revisar. ¿Okay? O sea, no nos dio factible, pero interesante que hicimos un ejercicio de tecnología conocida, comparamos una tecnología que se promovía como mejor, ¿ya? E incorporamos algo que nunca se ha hecho, que es el heat pipe. Bueno, sí, en Japón se hizo, pero en un pozo experimental para extraer, pero nosotros ya incorporamos el heat pipe y logramos hacer esta evaluación con los indicadores económicos. ¿Ok? Es el caso de, estudio de media entalpía. No sé si alguien quiere comentar alguna consulta respecto de esto, que vimos varias cosas. Sí, parece que no hay consulta de esto. Vamos a pasar entonces al siguiente caso, que tiene que ver con lo que llamamos la energía de baja entalpía, que como les comenté también, si ustedes disponen de los recursos como geotérmicos, en mi opinión, todo lo que tiene que ver con calefacción distrital, que en baja entalpía es factible no tan solo para ciudades, sino nosotros hemos evaluado esto a nivel de condominios. En condominios, de hecho, hay casos aplicados en Temuco, y aquí pensando derechamente en bombas de calor. Pero antes de pensar en uso de geotermia para acondicionamiento térmico, solamente quiero poner en conocimiento cuál es nuestra situación en Chile respecto de todo lo que es el uso de energía en calefacción. ¿Ya? En Chile, esto es un artículo del diario, pueden creerlo o no, pero si hay un dato duro respecto a cuánto consumimos energía, que ya les voy a mostrar, pero estamos hablando de $1.000 millones por mala aislación, aunque no me crean, solamente para poner en contexto, si uno revisa los datos de la Cámara Chilena de la Construcción, los estándares para calcular, dimensionar, porque está normado eso, cuánto calor uno puede perder. En el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, uno tiene que hacer todo un cálculo de pérdida. Es bien sofisticado el cálculo, eso también lo tenemos en otra tesis, en otra memoria. Estamos en el orden de 300, 350 kilowatt hora metro cuadrado al año de pérdida. Eso es lo que nos da si usamos la normativa chilena. ¿Ya? Medido en Temuco con pistola térmica, con medición, llegamos a 400 en una casa aislada. ¿Ya? Entonces nuestro problema no es tan solo el uso de fuente alternativa para reemplazar lo que es leña, ¿cierto? Tenemos claro el problema que hay tanto en Temuco como en Aysén, está dentro de las 5 ciudades en Latinoamérica
saturadas con contaminación ambiental, material particulado. Si no resolvemos el tema de aislante, no va a pasar nada. Recuerdo que en su momento visitamos a Muñoz Núñez, que es secretario de Energía del Ministerio. Mira, él está a cargo de la geotermia en el Ministerio de Energía. eh, eh, Muñoz parece que es el niño, ¿no? Que es en electrónicos, de acá de la Santa María. No sé si lo ubican. Lo visitamos con Adrián. Justamente vimos los planes y lo que por Ministerio de Energía, lo que es la parte de generación eléctrica, no es de mucho interés, pero sí la parte de calefacción distrital. Y ahí le hicimos ver este tema de lo que ocurre en Chile con los aislantes. Nosotros lo abordamos como aislante. Y aquí solamente de nuevo para poner por poner los números. Fíjense que si comparamos países como Suecia, claramente Suecia o Dinamarca son países muy fríos, ¿cierto? La demanda de calefacción es súper baja. Estamos hablando de 100, 150 kilowatts, ¿sí? Nosotros en Chile la demanda es mucho más alta en Chile, a pesar de que no tenemos temperaturas tan frías. Y solamente de nuevo, para colocar en contexto, la normativa de construcción alemana, si mal no recuerdo, es 50 construcción, o sea, la casa no se autoriza si tiene pérdidas sobre 50 kilowatt hora metro cuadrado al año. Y la normativa de Dinamarca, se la conozco muy bien porque trabajo con los colegas ahí de la Universidad de Aalborg en el Departamento de Ingeniería Civil. La nueva normativa es de 30, ¿ya? Y les recuerdo que cuando hablamos del concepto de Passive House, ¿cierto? Concepto alemán, que dice que la casa no requiere calefacción porque solamente con los aparatos y las personas se mantiene, es 20. Entonces fíjense que las normativas europeas están bajando. Entonces, si no hay normativa, no hay incentivo a esto. Entonces, para hacer desarrollos tecnológicos tiene que haber normativa y tiene que haber tecnología. La tecnología existe de aislante, la tecnología de geotermia existe, y para eso todo lo que es acondicionamiento se hace a través de lo que llamamos las bombas de calor, ¿ya? No sé si han tenido oportunidad de ver bombas de calor. Está aquí don Héctor Garcés. Don Héctor. Don Héctor. Bombas de calor domésticas, no hago, profesor. Ya, pero conoce los Tipo ciclos, cómo funcionan, cocina. ¿sí? ¿Sí? Sí, son más o menos, sí. Ya, Sí, profe. entonces acá, considerando esta última reflexión respecto de usar energía geotérmica para lo que llamamos el confort térmico, ¿cierto? Voy a describir brevemente, como la última parte del curso, en los 13 minutos que quedan, ¿sí? Eh, los ciclos de las bombas de calor, que en realidad es el mismo refrigerador que usted tiene en la casa. Eso es algo conocido. Para los que no son técnicos en esto, no es más complicado que el refrigerador que usted tiene en la casa. Entonces usted en un refrigerador puede identificar las partes. Por atrás tiene una placa negra con una tubería. Esa placa negra, esa tubería, es el condensador. Después ve una cosa negra que suena de repente, ese es un compresor de gas. Y por dentro del refrigerador tiene otro serpentín, que eso es un evaporador. Ahora, ¿cuál es la gracia? De todos los ciclos que ustedes han visto, se dan cuenta que es idéntico. No hay ninguna diferencia con todo lo que hemos estudiado para generar energía mecánica a partir de cambios de fase de un fluido en alta presión y en baja presión. Siempre la misma idea. Usted tiene en alta presión y en baja presión. En el caso de lo que hemos visto, ocupamos esta diferencia, esta expansión para generar energía mecánica. En el caso de los refrigeradores, nosotros metemos energía mecánica para generar un flujo de vapor, perdón, un flujo de calor. Funciona al revés, ¿ya? ¿Ah? Entonces, en este caso, el condensador de su casa, esto funciona a alta presión. Usted tiene un líquido, un vapor a alta presión que condensa, condensa en alta temperatura ambiente, 30 grados. Después esto usted lo comprime, ¿cierto? En el compresor, usted comprime un gas, ya les voy a mostrar el circuito, y lo expande. Al expandirlo, se ocurre un fenómeno que se llama el efecto Joule-Thomson, donde genera un líquido en baja presión que se evapora en baja temperatura. Entonces usted puede evaporarlo a 10 grados.
Si vemos el ciclo que estamos hablando acá, el ciclo termodinámico asociado, hay una parte que uno retira calor, que sería, esto que retira calor sería este condensador que está por atrás, la placa negra, y esto funciona cuando uno tiene un líquido que, perdón, acá ese punto 3, uno recibe un líquido que lo condensa, se convierte en líquido, ese líquido, ese vapor que está acá condensa, se convierte en líquido, ¿ah? Que posteriormente se comprime, ¿sí? Después este líquido, este compresor, ¿cierto? Expande, acá hay una expansión isentálpica, y al expandirse esto, se produce un líquido a menor presión y queda acá subenfriado. Perdón, aquí se expande, queda subenfriado. Y aquí después se vaporiza. Entonces este ciclo, son dos ciclos, un ciclo en alta presión, donde condensa en alta temperatura, condiciones ambientales, y un ciclo en que se expande. ¿Ok? Ese es el ciclo de refrigeración. ¿Ya? Si uno lo mira acá como diagrama, por ejemplo, un sistema de aire acondicionado, entonces acá uno tiene, si uno quiere ocupar este equipo para refrigerar su casa, en modo de enfriamiento, ¿cierto? Entonces acá uno parte con un líquido que se evapora. Este líquido se evapora en baja presión, ¿sí? Se convierte en un gas a baja presión. Ese gas a baja presión pasa por un compresor y al comprimirse no se condensa, ojo, no se condensa, se produce un vapor sobrecalentado. Entonces aquí queda un vapor a alta presión, sobrecalentado, que pasa por este serpentín donde se condensa y queda, primero partió con un gas caliente que se condensa, se convierte en un líquido que está a alta presión. Y esto es lo interesante, esta expansión es súper interesante y seguramente ustedes lo han visto cuando, por ejemplo, abren una válvula de oxígeno, una válvula de gas, estas se enfrían. Este es el efecto Joule-Thomson, que fue el que permitió los ciclos de refrigeración, ¿cierto? Ahí recordamos el tema de este alemán Linde, que desarrolló la refrigeración motivado en enfriar la cerveza, y no es broma, pero lo interesante es que esta expansión isentálpica, que muy rápido, genera un líquido subenfriado a baja presión que se evapora. Fíjense, aquí enfría y en el ambiente, en el contacto del ambiente, se extrae el calor fuera de la casa. Este mismo equipo, si yo hago un cambio aquí de válvula, miren la maravilla de la termodinámica, si yo hago un cambio de válvula acá, el mismo equipo, los mismos intercambiadores que son aire líquido, los mismos intercambiadores, digamos de paso, los mismos intercambiadores que la empresa Regener, que se ha encargado de reciclar refrigeradores, del orden de 5.000 refrigeradores, tiene estas piezas y partes para utilizarlas. Eso es otro proyecto que estamos viendo con los colegas de mecánica y Adrián, generar estas bombas de calor con piezas a reciclar. Fíjense que cuando yo cambio el sentido de la válvula, fíjense, solamente cambiando el sentido de la válvula, ahora miren lo que ocurre. Voy a, comillas, enfriar el exterior. Entonces acá con aire en condición más fría, puede ser temperaturas muy bajas. De hecho, estas cosas funcionan con diferencias de 2 grados. Perdón, el heat pipe 2 grados. Aquí 10 grados, diferencia de 10 grados entre el interior y el exterior. Usted acá en el exterior de la casa ahora hace la evaporación, evapora, ¿sí? Pasa por esta válvula que ahora está funcionando en otro sentido, la circula por el compresor y ahora en su casa, cuando hace frío, que es la bomba de calor, acá este vapor transfiere calor y calienta su casa. ¿Ok? Eso es lo que ocurre con la bomba de calor. Ahora, ¿cuál es la gracia? Si usted tiene pozos geotérmicos, ¿sí? Esa diferencia, esa fuente de calor, tanto para enfriar como para calentar, esa diferencia de temperatura, la puede obtener de un pozo geotérmico. ¿Ya? Ahora, la complejidad de esto es dónde hacemos el pozo. Y para finalizar, en los últimos 3 minutos, no es parte del curso, pero sí les quiero comentar un trabajo que hicimos con el profesor Adrián Ortiz, justamente en la región de Temuco. Se desarrolló una metodología a partir de imágenes satelitales y información meteorológica, porque nosotros necesitamos saber dos cosas: cuál es la temperatura que tiene el suelo y cuál es la difusividad térmica para poder transferir calor. Entonces acá, esto es una presentación que también les puedo compartir, considerando las imágenes satelitales que tienen varias bandas, ¿cierto?
se desarrolló todo un procedimiento, se identificaron zonas, se corrigió la temperatura del subsuelo, ojo, del subsuelo, justamente las aplicaciones geotérmicas, se desarrollaron los modelos acá, ¿ah? Considerando la emisividad, ¿cierto? La emisividad, se logró hacer un mapeo de temperatura superficial partiendo de imagen satelital y con un modelo que corrige zonas donde tú tienes información meteorológica de temperatura ambiental y temperatura subsuelo. ¿Para qué todo esto? Voy a saltar un par de cosas, por razones de tiempo, para priorizar áreas, bueno, este es el análisis de los errores, para priorizar áreas donde instalar. Por tanto, logramos desarrollar una metodología que nos permite decir dónde es factible hacer uso de energía geotérmica, energía que no tan solo es geotérmica, hablamos de fluido, sino energía del suelo, para usos en acondicionamiento térmico. ¿Ok? Eso es lo que tenía que presentar. A 5 minutos cerrar el curso. No sé si alguien quiere hacer un comentario, cerrar, o qué temas de interés le gustaría poder seguir colaborando con nosotros. Don Dionisio. ¿Con qué se queda? Y cuénteme qué tema le gustaría poder seguir trabajando, con qué tema se va para la casa. O sea, yo me quedo con una tremenda reflexión desde el punto de vista de que podemos tener los mejores sistemas implementados en distintas funciones, pero si no partimos de la base, o sea, algo tan sencillo como una exigencia o como una normativa transversal que exija que todas las, no sé, pues las viviendas tengan un determinado índice de transferencia de calor para poder reducir las pérdidas. Lo demás, no sé, creo que hay harto que avanzar, ¿ya? Harto que avanzar. Sobre todo para el confort térmico de las familias en el país, o sea, es algo transversal. Exacto. ¿Ok? ¿Alguien más quiere comentar? Don Claudio Ortiz. No, profesor, no tengo comentario al respecto. Solo es interesante ver que a ver, yo creo que es necesario tener una política estatal de desarrollo de energía que tiene alto nivel de disponibilidad y factores de planta. Debería estar más metida esta tecnología en cómo se llama esto, en la política energética y la transición energética en Chile. Creo que hace falta eso. Mira, yo solamente quería agregar que los conceptos termodinámicos, yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes les va a costar harto y un poco complejo lo que vimos, traté de explicarlo lo más didáctico posible, pero entender que tener diferencia de temperatura me permite transformar esa energía, ¿ya? Incluso, bueno, acá no la alcancé a mostrar por tiempo, pero acá tengo la celda Peltier, que yo coloco aquí una taza de agua caliente, la convierto directamente en eléctrica. Directo, en eléctrico. ¿Ah? No sé si me explico la maravilla de esto. Y esa tecnología apunta a lo que llamamos los calores residuales, calores de chimenea. Todavía podemos sacar un poquito más de energía. Entonces hay harto que hacer, pero como explicaba Dionisio, sin políticas públicas es un poco más difícil. ¿Ah? Recordemos que el caso de Israel, todo lo que ha desarrollado en agua, en estos momentos es un país que recupera el 90% del agua. Yo trabajo con ellos, tema de osmosis y demás. El 90% del agua, en Chile estamos en el 0,3% de recuperación, un país desarrollado hasta en 15%. Partió por una política de Estado. Y miren que Israel, que es un país más chico que nosotros, 7 millones de habitantes, y que tiene más patentes, entre paréntesis, ya superó Finlandia en patentes, con política lo puedo hacer. Y lo otro importante, que aquí el llamado, es la colaboración con las empresas. Sin colaboración con las empresas, las universidades se pierden. Nosotros somos casos muy particulares de profesores que hacemos harta cosa con la industria, harta consultoría, pero no es el estándar. El foco ha sido paper y es una mala política porque estudian cualquier cosa. Ustedes estudian en la universidad acá en Chile, se dan cuenta que no están en esta parada, no están en esta mirada de desarrollo y transferencia tecnológica. Así que por eso yo participo en esto, colaboro con los colegas. Yo no soy especialista en geotermia, mi colega Adrián lo es, pero yo lo ayudo a él, porque llegó hace poco a Alemania, en integrar esta parte de ingeniería de procesos, ¿sí?
O por ejemplo, que veíamos, yo lo partí apoyándolo con la recuperación de elementos estratégicos. ¿Ah? Eso me digo. ¿Ok? ¿Alguien más quiere hacer? Doña Sandra, me gustaría escucharle a usted ahí si entendió ahora cómo funciona la planta Cerro Pabellón. ¿Está doña Sandra Wong? Parece que no está doña Sandra. Sí, aquí. Ya, cuénteme, ¿qué le pareció a todo lo que vimos? Sí, ahora uno puede entender mucho, por lo menos por mi parte, entender mucho más lo que en algún momento era solo algo, a ver cómo decirlo, Un más mono, lejano. un diagrama. Claro, sí, Un diagrama que ve puras flechas, ¿ya? exacto. Ahora, hice mi mejor esfuerzo por explicar la termodinámica y yo le digo que cuando yo estudié esto no lo entendí mucho. Ahora que soy profesor me dediqué a estudiar un poco más, pero mis profesores tampoco me enseñaron tan bien esta parte de los ciclos. Yo lo encuentro fascinante porque tengo las máquinas, vemos las máquinas que esta cosa sí funciona. Los heat pipes son maravillosos para transferir calor. Ahí tenemos varias ideas, varios proyectos y eso han traducido en patentes de cosas, patentes de invención. Pero por eso es importante este tipo de interacción. No es un tema de consultoría ni capacitación por ganar plata. Yo no sé ni cuánto me van a pagar, nunca he hablado de esto. Para mí es importante interactuar con ustedes, así que me gustaría que en un futuro siéntanse libres en contactarme, tienen mi correo a mí o a Adrián, para ver temas más puntuales, ¿ok? Siempre con esta pasión por aprender, ¿ok? Así que no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Yo cumplo con las horas, tengo las 13:00. Hola, hola. ¿Cómo está, profesor? Mi nombre es Sergio Arancibia. Yo he podido participar poco en las clases porque he estado en alguna parada de planta y muy inmerso en precisamente Cerro Pabellón. Pero he seguido las presentaciones y me parecen muy, muy buenas, muy didácticas. Incluso les voy a pedir permiso por robarle algunas láminas para las personas que vienen a visitarnos a Cerro Pabellón, con las cuales me ha costado hacer que entiendan parte del proceso. Pero quiero dejarles abierta la invitación a todos los amigos de ENEL, que incluso ustedes, el cuerpo de profesores, que la planta está abierta. Podemos hacer que vengan, conozcan la planta. Ahorita estamos aperturando la tercera unidad y realmente es espectacular ver cómo de un vapor proveniente de la Tierra nosotros convertimos esto en energía cinética y esto en energía eléctrica. Realmente es impresionante el hombre contra la naturaleza. La condición en la que estamos a 4.000 metros, todo falla, todo lo que dice la teoría juega un papel adverso, pero lo logramos controlar y logramos que con investigadores como ustedes, con un centro de desarrollo que tenemos en Lardrelo, controlar las vicisitudes que aparecen todos los días. Así que les dejo la invitación a los que hoy siguen vivos en este curso, de que organicemos, que vengan a ver lo que escucharon en teoría, vengan a verlo aquí arriba. Excelente, tomo la invitación. De hecho, cuando recién llegó Adrián, compramos los pasajes y todo, pero se cortó el camino. Así que yo después no pude ir. El Adrián fue después. Así que vamos a retomarla. Me gusta mirar las plantas y todo. De hecho, tengo que ir a Antofa como el 7 de julio, pero sí, yo trabajé muchos años en Antofagasta, así que me gusta el desierto, San Pedro, y estamos muy gratos de ir. Ya, pues mire, si no hay más comentarios, para mí es un gusto y les digo que esto no es el fin del curso, sino a lo mejor un inicio de otras actividades. Bienvenidos, estamos siempre dispuestos a colaborar con la empresa y vamos a ir a Cerro Pabellón de nuevo, ¿ok? Quiero ver el tema de la incrustación en vivo. Don Jackson, ¿tiene un comentario? No, profe, solamente agradecer y tomar ahí bastante importancia del tema del aislamiento térmico, por lo menos acá en Chile, que yo me he dado cuenta que cuando uno va a cierto tipo de construcciones, sobre todo las más antiguas, se nota mucho la diferencia. Entonces creo que una normativa que
impulse a regular ese punto y las nuevas construcciones le den prioridad también al aislamiento térmico, yo creo que se lograría mucho acá. Eso junto con el aprovechamiento de la energía geotérmica como tal. Estupendo, ¿ya? Bueno, con esto cerramos este módulo. Yo tenía 2 módulos, ¿no? Después vienen las pruebas, ¿ah? ¿O no? ¿Vienen la próxima semana las pruebas? ¿Sí? Sí, no, vienen las pruebas, es la parte 2. Eso lo vamos a ver con Adrián. ¿Ah? Ya, pues yo me despido entonces. Un gusto y espero vernos tal vez pronto ahí en Cerro Pabellón o alguno de ustedes ahí en Enel. ¿Ok? Ok, profe. Vale, muchas gracias. Chao, Muchas gracias. gracias, profesor. Profesor, gracias.